A ver. Vale, hoy explicaremos la joyería persa. Recordar que Persia se considera, ¿no?, el último imperio, el último reino, la última cultura de lo que denominamos Mesopotamia. ¿Vale? Que ya vimos, ¿no? Vimos Sumeria un poquito, vimos Acadia y vimos Asiria, que no es que son las únicas culturas que existieron, por ejemplo, esto, ¿no?, la babilónica no la hemos tocado, pero que así es donde hay hallazgos de joyería. En Persia también tenemos un tesoro en concreto también. Y recuerdo, bueno, os pongo esta imagen donde recordamos, ¿no?, que Mesopotamia procede de la palabra griega entre dos ríos, del Tigris y el Éufrates. Y vemos todas estas ciudades, Ur y Uruk, ¿no?, de las más antiguas, como Larsa o Nippur o Larak. Bueno, es que hay un montón que son de las más antiguas, ¿de acuerdo? Nos encontramos en esta zona, pero va a llegar a expandirse como un gran imperio, el imperio persa. Os he puesto aquí uno de los reyes más conocidos suyos, es una cuestión más anecdótica que otra cosa, pero se conoce a Nabucodonosor porque tuvo un sueño donde se imaginó a él mismo. Fijaros, os lo pongo adrede, porque siguen llevando barbas muy rizadas, siguen llevando pues estos cascos, estos bonetes hechos de cuerno, ¿no? Y se siguen representando muy musculados. No son tan bélicos como los asirios, los acadios, recordar que eran bastante bélicos, ¿no? Y bastante crudos. En este caso, evidentemente, conseguir un gran imperio es a través de la guerra, pero se conoce que eran mucho más negociantes, muchos más tolerantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se imaginó a él mismo con la cabeza de oro, el torso de plata, la falda de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Y me gusta porque es una cuestión material, cómo va pasando, ¿no? Que dicen, es una reinterpretación de cómo la época que vivirá la humanidad y donde, ¿no?, la época dorada se hará con él, y evidentemente en la actualidad es una mierda, es el barro. Pero bueno, yo creo que esto es una reinterpretación posterior, porque recordar lo que hablamos sobre el oro y la plata, aquí se sigue manteniendo, no es tan evidente como por ejemplo en Egipto, pero también marcar que la mayoría de joyas producidas en Persia, las que vamos a ver además, que las de más de elaboración técnica, los artesanos son de origen egipcio. Bueno, y a la izquierda os pongo una imagen de una ópera. Hay una ópera de Verdi, ¿no?, de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha sido bastante tratado en el 19, que es cuando justamente, evidentemente, se descubrieron pues todos no, se descubrieron ¿no? Se interpretaron desde la arqueología los restos encontrados, y entre ellos los que vamos a ver. También del 19 os pongo esta imagen de Nabucodonosor volviéndose loco por William Blake, un prerromántico inglés. Muy guay. No, una de las ciudades más importantes, que durante una temporada incluso va a poder ser capital, será Babilonia. Aquí os pongo esta recreación, ¿no?, una de las 7 maravillas eh, antes, ¿no?, de que ya no existen, del mundo, eran los jardines colgantes de Babilonia. Y fijaros que en la reproducción, por ejemplo, podemos ver algún lamasu, o arriba de las escaleras podemos ver a un toro con alas, que es algo que hemos visto un montón. Si habéis estado en Berlín, ahora sí es de este periodo las puertas de Ishtar. Las puertas de Ishtar daban paso al templo de Marduk, ¿vale? En Babilonia también, y eran interiores. Y creo recordar que hacían 18 de alto por 10 de ancho. O sea, eran imponentes, megalómanas. Y todas ellas recubiertas de ladrillo azul. Y aquí os pongo una imagen de 1933 en blanco y negro, y fijaros que hay una pastorcilla o una persona, ¿no?, oriunda de ahí, que evidentemente ya conocían esto, pero no tuvieron los cojones de llevárselo a un museo, evidentemente, y menos inglés. ¿Vale?
Y estas puertas que están ahí bien colocaditas en el Pergamon Museum, podemos ver el azul, la importancia del azul, que también la vemos en el lapislázuli, pero incluso a día de hoy la vemos en en las mezquitas de la zona. Fijaros que no es nada, uy, qué imagen más pixelada. No es nada nuevo, pero también vemos flores que hemos visto ya en el 3000 a.C. en las coronas de Puabi, o leones, que también es un animal que hemos hablado mucho de él. Bueno, el imperio persa o aqueménida, por Aqueménides, uno de los reyes que también le dio nombre, es el mismo, ¿eh? El imperio persa o aqueménida se sitúa entre el 558 y el 331 a.C. Fijaros ya, la cronología es mucho más posterior a todo lo que hemos visto en Mesopotamia e incluso en Egipto. Estamos en el antes de Cristo, pero ya corresponde paralela, por ejemplo, en lo que veremos en la siguiente semana, que es la joyería griega, por ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí os he puesto la expansión máxima del imperio, que también abarca el norte de Egipto y que, por ejemplo, ya os he dicho que los joyeros son egipcios, o sea, la influencia es obvia, ¿no? La religión que tienen es una religión enoteísta que es básicamente que tienen un dios particular, un dios supremo, un dios creador. Y luego pueden tener otras deidades, pero que son de menor rango, que por eso incluso no tienen por qué ser, pues, no tienen por qué mostrarse fe en público delante de estas. Es un poco como Akenatón y y su nueva religión, ¿vale? Que no es que los otros los dejó en un segundo o tercer plano, ¿no? Y es Aura Mazda, Ormuz o Ormaz, es el mismo, ¿de acuerdo? Se dice que es mazdeísta, la religión, ¿no? de Aura Mazda, pero también zoroastrista, recordadlo, o Zaratustra, que lo conocerás más por Nietzsche que no por la religión, que sería el profeta y que Nietzsche dio ese libro de Así habló Zaratustra. Eh, el zoroastrismo proviene de aquí, pero es posterior, aunque yo no sé nada y los teóricos menos se conoce, no menos, no saben nada, no saben muy bien exactamente, o sea, muy concretamente todos estos entresijos de la religión. Y aquí, por ejemplo, os pongo reproducciones actuales de este Aura Mazda, por ejemplo, en dos anillos o incluso en dos colgantes. Pues lo digo porque yo que sé, como el Ankh, ¿no? O el ojo de Horus, que aún no te lo puedes encontrar pues en el H&M, pues Aura Mazda no, pero estaría guay que hicieran la colección, ¿no? Aura Mazda es como el bien y que crea siete espíritus, siete... Fijaos, me ha gustado mucho esta imagen, que es un poco hortera, pero bueno. Estos siete espíritus de la bondad, de la verdad, ¿no? Para ayudar a coger el buen camino. Y evidentemente, como en muchas, no, como en algunas religiones monoteístas, como muchas religiones monoteístas, que no es monoteísta al uso, pero casi en la función, hay el mal. El bien sería Aura Mazda y el mal es Agra Mainyu. Y que claro, es un bicho feo, no es tan antropomórfico como Aura Mazda. Es este bichico de aquí, que fijaros que también tiene alas, al fin y al cabo también es sagrado, aunque sea mal, pero tiene como una cabeza de león siempre bastante bastante enfadado, ¿no? Y significa esto, pensamiento erróneo. Y aquí os he puesto una cronología de los reyes. Fijaros que uno de los primeros es Aquemenes, que también por eso se le puede decir, ¿no? La cultura aqueménida, o el imperio aqueménida, o persa, es lo mismo. Luego podemos ver, por ejemplo, a Ciro II, que es conocido por Ciro el Grande, también por su gran expansión. Luego, por ejemplo, acabamos a Darío III, que será, ¿no? El que caerá bajo las armas, bajo el ejército de Alejandro Magno, que se conoce, ¿no? Como, bueno, hubo una batalla allí bastante dura y Darío quiso rendirse, evidentemente porque eran bastante más lógicos y coherentes y negociables de lo que se pueda creer o se pueda ver en las películas, y sobre todo para que no muriera más gente, menos de su bando, efectivamente, pero Alejandro dijo que se pasaba su bandera blanca por el ojete, ¿eh? Y se lo cargó. Es que Alejandro... Ahora os contaré algo de Alejandro.
Bueno, no, lo cuento ya antes de seguir. Pues Alejandro se conoce que dice la leyenda hay un nudo gordiano, no sé si sabéis lo que significa nudo gordiano. Nudo gordiano es un nudo que no se puede deshacer, imposible deshacer. O sea, por ejemplo, esta es la solución a algo, es algo gordiano, algo gordiana. Pues significa esto, que es súper difícil o casi imposible de hacer. Se conoce que había en la región previa, en el Imperio Medio, un Gordia, que lo fundió Gordio, que el rey Gordio. Bueno, es igual, no os contaré él. La cuestión es que había un nudo que se decía que quien lo desatara, quien lo deshaciera, conqueriría todo Imperio Medio y el Próximo Oriente. Y era claro, nadie lo había sabido deshacer. Un día llegó Alejandro, 3 años antes de encontrarse con Darío, y hacerle comer el polvo, y le dijeron esto, que si lo deshaces, que esto dicen que será tuyo. Y dice, pues claro que será mío, trae para acá. Yo les hago un plis. Cogió la espada y lo cortó, por mis huevos. Pues sí, mira, a veces la única manera, ¿no?, de deshacer algo muy difícil de raíz ya sacó. Así era Alejandro, así le fueron las cosas. Bueno, y aquí os pongo los años como más importantes, desde el 559 con Ciro, que es cuando sube el trono, los más importantes. Las guerras medas, recordad, ¿no? Las guerras contra Grecia. También se conoce que muchos de los joyeros eran medas. Medas son los griegos, ¿no? Las guerras médicas. Luego, por ejemplo, Babilonia, cuando sube Cambises, que es otro rey importante. Más adelante, pues cuando conquistan Egipto, cuando llega al poder Darío, ¿no? La presa de Milet también en Grecia, bueno, en la Grecia helenística. La derrota de Maratón, la Segunda Guerra Médica, ¿no? Cuando las Termópilas, que a ver, quizá habéis visto 300, que como veis, del Darío de 300, pues no, Jerjes, creo que es Jerjes. Jerjes de 300 para nada va afeitadico y es tan rarico, con todo lo contrario, va muy tapaico y con la barba bien larga, pero bueno, es licencia artística. Bueno, aquí se subleva a Babilonia con ayuda médica, significa griega, ¿eh? No de Médicos Sin Fronteras. Y aquí ya la cosa empieza todo un poco a desbarajarse, empieza todo, ¿no?, al imperio a hacerse más pequeño, hasta que finalmente en el 331, pues Alejandro dijo, esto para mí, ¿vale? Que dice que te metas la paz por el ojete. Y ya está, a tomar por culo el imperio persa. Uy, y aquí os pongo a Jerjes, la película, que para nada, ya os he dicho, era así. Sí que había mucho oro, pero sí, por ejemplo, respetan, fijaros, estas dos figuras al lado y lado en posición heráldica y simetría. ¿eh? El Jerjes de verdad era así, seguramente. Con barbica, rizadita, bien tapadito, con telas bien bonitas, seguramente con sedas, hilo de oro, con mucho púrpura, rojo, azul, que son los caros, ¿no? Lo azul es lapislázuli y púrpura es el murex. Y luego la corona, donde podemos ver un poquito, fijaros que es Aura Mazda, que da un poquito, ¿no? La religión cristiana, evidentemente los ángeles están muy inspirados también de aquí. ¿Ves? Este, por ejemplo, es Darío, que no es él, pero es posterior, pero fijaros la indumentaria. Este sería el rollo. ¿Mm? Y aquí sería el, un primer plano, ¿no?, donde con más ciudades de este imperio, donde por ejemplo podemos ver a Persépolis. Mira, os lo sitúo con el cursor, ¿no?, la flechita. Esta es Susa, que luego la veremos más adelante, como una capital muy importante de conocimiento y medicina, ya en el 200-300 después de Cristo, con los sasánidas, pero bueno, creo que vosotros os lo daré mucho los sasánidas, más de textil, ¿vale? Bueno, fijaros que llega casi, ¿no? Bueno, entra en China, está por encima de India y se conoce que una carta podía llegar a China en este periodo, creo que recordar, en 5 días. Tenían una red de carreteras muy buena. Es por eso también que fijaros que eran negociantes, evidentemente les interesa la logística. Uno no puede ser un buen comerciante sin una buena logística, ¿no? Eso es lo que le dio azar al dinero, entre otras cosas, también explotar. Pero bueno, también aquí a explotar. Y la moneda. Y también lo que hizo Darío, aparte de las carreteras, de poder juntar, que luego dará la ruta de la seda, gracias en parte a estas carreteras persas, estos caminos persas que van tan rápido los carteros, pues por ejemplo acuñó una sola moneda para todo el imperio. De manera que ya no es, bueno, esto aquí vale aquí y aquí vale 2 cabras y aquí te valdrá pues una vaca. No.
Aquí te va a dar 3 monedas y ahí te va a dar 3 monedas. Y si te vale 4 monedas es que te están timando, pero es tu problema. Bueno, y aquí os pongo las capitales, ¿no? Fijaos que se ve Susa, el actual Teherán, ¿no? Babilonia, etc. Persépolis es muy conocida también porque durante un periodo de tiempo también fue una de las ciudades más importantes y porque se encontró estos restos de este antiguo templo y con esta sala que se conoce de las 100 columnas. Fijaros que son maravillosas. Y aquí os he puesto un capitel adrede para que podáis ver que también en el capitel no respeta en este caso dos bueyes, que es algo que también hemos visto un montón, ¿no? El buey o los animales con cornamenta simétricos y la cuestión de la simetría. Fijaros que ya estamos en el 500, que en el 3000 lo hemos visto, ¿vale? Y igual que en estos relieves de Persépolis, también de este palacio, donde por ejemplo vemos los guerreros que también van con barba. Evidentemente no es tan larga como la del rey, pero por ejemplo veis los rizos y cómo de vestidos van, bueno, tapaicos. La idea también más que una cuestión de pudor, es una cuestión del sol. ¿Mm? A veces ¿no? Con una tela bien fresquita, pero bien tapada, proteges mucho mejor del sol que no medio desnudo. Y también tienen un lamasu, que también los hemos visto, los lamasu. ¿Mm? En este caso, fijaros también en los relieves de Persépolis, tenemos a esta procesión, como están de fiesta, veis que están bebiendo, es como si se tocaran un cobata, en plan, uy, bien, vamos a celebrar, porque esto ya es la entrada hacia la sala principal. Y aquí este plano enorme donde veis la magnitud de este palacio, de estas ruinas en este caso, y arriba un primer plano, en este caso también de otro capitel, también simétrico, ¿no? Que con animales como, ¿no? Haciendo como una quimera, que en sí mismo es una quimera, que es un grifo, que también es una representación que hemos visto un montón y que seguiremos viendo, y también en textil, pero no solamente durante casi toda la Edad Media. Fijaros que cambiamos de cultura, cambiamos, ¿no? De geografía, de religión, pero hay figuras que persisten, ¿no? Como es que están realmente impregnadas en el ADN y nos provienen de muy antiguo y de lejos, pero no tan lejos. Y aquí estas ruinas, estas columnas caídas, donde podemos ver la cara, ¿no? De un león. También hay frisos que aún se conservan la coloración, por eso podemos intuir que las vestimentas eran muy coloridas, ¿no? Los frisos de los arqueros son arqueros en Susa, otra capital muy importante. Aquí vemos mejor los arqueros, también, ¿no? Con estos ladrillos vidriados, como azulado, y leones, y grifos, y toros alados, y bichos raros. Lo de la derecha es una quimera, es que es como una serpiente con un cuerno. Esto, que nos podía prever, ¿no? Con garras de águila, nos puede también parecer como una influencia de los dragones asiáticos. La arquitectura funeraria, por ejemplo, en este caso tenemos, no, hipogeos, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, y también en este caso sí tenemos hipogeos, ¿no? Que son excavados en la piedra. Fijaros a Aura Mazda allí grabado en la tumba de Jerjes. Y luego, ya que os he hecho esta pequeña introducción de lo que sería el imperio persa o aqueménida, vamos a ver la joyería, ¿de acuerdo? La joyería la concentraremos totalmente en el tesoro de Oxus. Oxus es un río que se encontró en el siglo XIX, fijaros, entre el 1876 y el 1880, no, ya os he dicho mil veces, el siglo XIX, el siglo de la arqueología, el siglo de que los ingleses y los alemanes sobre todo nos vamos a buscar mierdas y nos las llevamos, y es por eso que la mayoría de este tesoro, de 170 objetos, así de objetos, recordad porque claro, abarca de todo tipo, se encuentra en el British and Albert y en el British. Pues vale, cosas de la vida, ¿vale? Y a la derecha os he puesto estos restos, fijaros que vamos a ver mucho oro, es normal, mucho oro, poca plata y algún color por la influencia egipcia de utilizar, ¿no? Láminas de piedras semipreciosas como el lapislázuli, la obsidiana, el nácar, la cornalina, la turquesa, quizá también la amatista y alguna gata, ¿no? En láminas bien planitas para incrustar, para dar color. Este sería, creo recordar ahí, que sería la representación del río Oxus, pero bueno.
Hay muchas placas. He empezado por las placas, podía empezar por otras cosas. Allí en esta imagen, aparte de las placas, es que se ve muy mal, muy pixelada, y ahora vamos a ver otras mejor. Hay placas de todo tipo, estas placas no. Es muy probable que fueran pues adheridas a algún tipo de mobiliario de madera o incluso cajas o otro material que se ha perdido. También vamos a ver otras placas que en sí mismas se consideran como tal, que no iban adheridas, que son placas votivas. Se recuerda que votivo significa que forman parte de la liturgia, que son de la religión, que son especiales. Y vemos en vez de una fíbula, ¿no? Seguramente para la tela, pero que es de bronce y por eso ha perdido, pero hay una decoración en oro y a la derecha unos pendientes. Os quería mostrar esta plaquita. Esta plaquita, fijaros que es como un león grifo al lado, ¿no? Dentro de un círculo, que está un poco roto, pero la idea, ¿no? Que es que el círculo se cierra. Y os lo quería mostrar también porque, como ya os he dicho, a partir del 300 más o menos después de Cristo, habrá en esta zona, que es más o menos la actual Irak, una cultura que se llamará sasánida, que justamente su bandera es esto. Y fijaros que proviene de muy anterior, y en este caso es del tesoro de Oxus, el imperio persa, pero que sabemos, lo hemos visto ya en Sumeria. De las plaquitas tenemos este león también de oro. Fijaros el detalle del repujado, ¿no? Está muy bien trabajado. También en mano izquierda os he puesto estos leones alados, fijaros, ya más que en posición heráldica, fundidos y en un eje de simetría muy bien marcado. A la derecha arriba, dos cabezas de león, muy bonitas, ¿no? Para representar este pelo. Siempre fijaros, ¿no? Como gruñendo, atacando. Y abajo dos plaquitas donde vemos otra vez el círculo con los leones en posición heráldica, ¿no? Marcando esta simetría. Y en este caso vosotros no lo vais a ver mucho después, pero por ejemplo en los tejidos, cuando hago tejidos desde los sasánidas, desde 300 después de Cristo hasta el gótico en el 1300, esta disposición no solamente de leones, sino de grifos, incluso el árbol de la vida con cabras, la vemos en los tejidos, incluso en tejidos cristianos. Fijaros el origen, porque claro, aquí no tenemos tejido, no nos ha quedado, pero sí nos ha quedado la joya. Estas otras plaquitas, donde vemos más leones, fijaros que quizá han perdido, ¿no? La incrustación que tanto hemos hablado de piedras semipreciosas, una hoja y muchas plaquitas más donde vemos animales alados, también elementos votivos como sacerdotes, etc. Dentro de estas placas hay estas otras, fijaros que no están recortadas con la forma, sino que realmente son mucho más finas y son plaquitas en rectangulares, en repujado, ¿no? Tenemos las figuras marcadas, quizá no con tanto detalle, mucho más simples que las anteriores. Las anteriores seguramente se verían más y en este caso no se sabe muy bien qué son y por eso hay 51, se le llama 51 placas votivas, que quizás serían para algún ritual. Y una, por ejemplo, de las más del tamaño mayor, más conocidas, es este personaje vestido, ¿no? con una falda corta y una espada, y lo vemos con un barsón, que es como este palo, ¿no? Creo que son muchos palos, que es también un elemento votivo para sus ceremonias. Mangos de espada. Es precioso fijaros la flor que hemos visto en las puertas de Ishtar, que hemos visto en la corona de Puabi y vemos la cumbre de la empuñadura con este león bicéfalo, ¿no? En simetría en lapislázuli. Una maravilla. Claro, debemos suponer que esta espada, que se pertenecería seguramente al rey o a alguien de un rango muy alto, pues no era para luchar, era más bien para lucir. Y además el mango se ve, ¿no? Una maravilla. Esta otra daga, toda de oro, ¿no? Por lo tanto entendemos que pinchar, pues no pinchaba mucho. Fijaros que el filo está como ondulado, porque el oro es muy blando comparado con el hierro. Pero también en la parte superior el león bicéfalo en, en simetría y incluso en la empuñadura en la parte inferior dos cabras, que ya las hemos visto, por ejemplo la cabra alada en el árbol de la vida de oro, lapislázuli y nácar de Puabi. También hay muchos ritones, ¿os acordáis? Ritón es un vaso votivo, un vaso litúrgico, un vaso religioso.
donde vemos el vaso, ¿no? Por lo tanto también es un vaso especial, en este caso todo de oro, y donde vemos también otra vez el león. Al lado, ritones de plata. El de la arriba a la derecha le falta lo que sería el vaso, se ha roto. Pero también sería un ritón, ¿no? De un zoomorfo, que es lo que estamos viendo. O en este caso el de la izquierda es un grifo, es un animal, una quimera, un animal inventado, pero también tiene alas de plata. Recordad la plata, pues, la importancia religiosa que tiene. Y fijaros que estamos viendo plata en algo tan especial como un elemento votivo y además un ritón. También tenemos incluso ritones, fijaros el de la derecha, que es una cabra, que está hecho de lapislázuli, con los cuernos de oro. Otro ritón, también de plata, y en este caso tenemos a un caballero. Se está montando un caballo. El caballo le ha quedado un poco butarut, ¿no? Pero bueno, es la idea. Vamos a ver más de un caballero, pero es un ritón. Y también muchas figuras votivas, como esta cabra de plata, esta cabeza de toro, o estas figuras de grifos. Fijaros el detalle de la granulación, ¿no? Una maravilla. También, aparte de derecha, en estas votivas, ¿no? Tenemos esta vaquita de plata, que es muy bonita, pero la imagen que me he encontrado es muy pixelada. Y en la parte izquierda arriba tenemos este pez. Fijaros el detalle, por ejemplo, de las escamas, que se especula que en este caso no es votivo. Fijaros que es un pez, ¿no? Que ya lo vimos en algunos collares egipcios, pero de princesas, no de faraones, no de hombres, como algo como más anecdótico, más caprichoso. Y se comenta que es bastante probable que sea una caja de cosméticos, que hemos visto, ¿no? Cajas de cosméticos tanto en Sumeria como en Egipto. Recordar, ¿no? Que se maquillaban todos. Aquí tengo otro primer plano donde se puede ver como una muesca donde se puede, seguramente, fijaros, lo marco con el cursor, se podía poner alguna cadenita. Se ha especulado que sea quizá un colgante, pero bueno, es todo en la especulación. Y aquí os muestro el tamaño, ¿no? Esto que también me encanta, de alguien mirándoselo como, qué bonito es esto, yo me lo llevaba a casa. Muchas figurillas votivas, fijaos que llevan barsones o cálices, vestidos de una manera de ceremonia. Si os fijáis la imagen, ¿no? En segundo plano, este personaje en segundo plano de estos dos sacerdotes, que está como así sentado raro, es porque es un caballero, que ha perdido el caballo. Aquí lo tenéis, el caballero. ¿Lo veis? Y aquí en posición seguramente es una auriga. Fijaros las manos, así como en puño. Una auriga es que lleva un carruaje, también monta, y fijaros que es de plata, con el gorro de oro, ¿no? Imágenes votivas. Tampoco se explica, o sea, no es que nos explique, es que tampoco se sabe mucho más. Aquí tenemos en plata y oro, también este personaje que lleva un cáliz, que nos parece más un sacerdote, y a la derecha las cabezas. Esto que ya os lo he mostrado, caballeros de plata, y este que es precioso, ¿no? Que este carruaje, tamaño Bratz, ¿eh? Que ponía una brachola, me voy a montar. Pues aquí fijaos estos caballos que bien, ¿no? Esculpidos, trabajados, ¿no? Como con las riendas, las ruedas, bueno, muy bonito. Y por ejemplo esta figurilla, que también vemos en este caso, aunque ya hemos visto, un ternero de oro con incrustaciones de turquesa, que es muy probable que formara parte de un asa, fijaros, un asa, alguna vasija, seguramente la vasija también podría ser de oro, aunque también podría ser, por ejemplo, cristal de roca grabado. Aquí os he puesto un relieve de piedra donde podemos intuir esto. Y en este caso también intuimos pues ¿no? Esta cabra alada con estos grandes cuernos de plata y oro. Fijaros abajo tenemos a Bes. Bes es un dios de origen pues esto oriental, que luego, por ejemplo, será adaptado, será cogido, por ejemplo, desde Grecia hasta Roma por Pan, ¿no? Ese borracho, pequeñito y gordo. Bes protege creo recordar a las parturientas y a las que acaban de parir de que no sean violadas. Mira, cosas que les gustan a la gente. Y bueno, y al ser de plata y con un dios, pues podemos intuir que era una vasija que se ha perdido, fijaos el dibujo, era una vasija votiva. Pero fijaos qué maravilla de figura, ¿no? Para el asa. Hay muchas otras vasijas de oro, quizá no tan decoradas, pero fijaros esta de aquí, que la imagen es muy mala, que es esta de aquí atrás, donde vemos, ¿no? Que también el asa es una leona que muerde.
Y luego tenemos, ahora que hemos visto las placas y las espadas y las vasijas, los retones, etcétera, que es orfebrería, vamos a ver más joyería. Lo que os muestro aquí, fijaros, ha perdido todo el color, y el color me refiero, ¿no?, a estas incrustaciones de placas de, talladas de una manera muy fina para que nos den color, lapislázuli, nácar, obsidiana, ¿no? Ya hemos hablado de todo esto. Pero vemos son dos grifos enfrentados, alados, que es el animal, por eso os doy tanto el turre con el grifo y no sé qué, y el cuerno y el león, pero fijaos que no te lo encuentras hasta en la sopa. En esta pulsera, bueno, pues no es una pulsera, vamos a ver lo que es. Fijaros la parte inferior, que no es un círculo total esta pulsera, mirad, lo señalo aquí, sino que tiene esta pequeña montañita. Y a primer golpe de vista podría parecer una pulsera. Normalmente se encuentran dos. Si no se encuentran dos es porque una pues se ha perdido o está en una colección privada. Ya sabéis cómo van las cosas en este mundo. Aquí se ha puesto este relieve también de Persépolis, donde vemos también este es un relieve ritual, es un relieve festivo. Y aquí tenemos, fijaros con el cursor, alguien que sujeta algo. Vamos a ver más de cerca. Fijaros otro. Tenemos a este personaje de barba corta, ¿no?, que lleva pendientes, es un hombre, ¿no? Bueno, evidentemente no tanto, con una manica que tiene aquí, fijaos, muy tapadito, y en cada mano, por eso también hay dos, tenemos, en este caso, algo que parecen pulseras con cabezas de grifo al lado, que no es exactamente el que tenemos de muestra, que es maravilloso, que está hecho en cera perdida, pues no le diría, ¿no? Y luego el trabajo de la incrustación, y lo lleva en la mano. Forma parte, también es un elemento votivo. Evidentemente, si tú te lo encuentras, lo típico, ay, qué bonito, me lo pongo de pulsera, pues vale, pero fijaos que de pulsera esto se cae, es demasiado grande. Es un elemento votivo que tampoco se tiene muy claro cuál es su función, pero bueno, función mágica. Como este otro, pues claro, se ve mejor, porque este tamaño es mucho más grande, y esto sí que como pulsera no tiene sentido alguno. No, esto se lleva en la mano en estas ceremonias. Fijaros, todo de oro, y en el centro, por la parte interna, en rapujat, ¿no?, en grabado, tenemos ¿no?, este grifo helado en posición heráldica, enfrentado, que en el eje de simetría está el árbol de la vida. Más bien es arbusto, pero la idea es árbol, ¿vale? Se puede ver, ¿no?, que es como una placa que la han doblado. Hay mucha soldadura. En esta pieza se conoce que está hecha por partes y luego la van soldando, pero fijaos, el trabajo es de una exquisitez absoluta. Aquí tenemos más grifos, fijaros, en este caso dos, y luego tenemos por ejemplo, este otro que pues no tiene el trabajo, la granulación, la incrustación que podemos ver en el anterior, pero también es muy bonito, ¿no? Todo de oro con estas cabezas de cabra. En esta imagen es la única que he encontrado, es muy mala, sorry, pero para que veáis algo de plata. O estos otros maravillosos de cabezas de leonas, que también se conservan los dos, y aún conservamos algunas de las piezas de color, ¿no?, de turquesa y lapislázuli, sobre todo, que aún se conservan en la pieza. ¿Vale? En este caso ya no es una de estas pulseras votivas, que no es una pulsera, se lleva en la mano. Esto sí ya es un brazalete. Y fijaros que en este caso, pues ya no es tan especial, ¿no? Ya no lleva pues una cabra o un toro o un león, o grifo, ¿no?, que son estos animales alados mágicos. Aquí lleva pues dos patos, que ya lo hemos visto, ya hemos hablado del pato, ¿eh? Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Egipto. Fijaros la incrustación que la contiene de ágata, de turquesa y lapislázuli, precioso. Y también os pongo este detalle de esta pieza, porque vemos un agujerito perfecto, y es porque durante mucho tiempo se creyó que era macizo estas piezas. No, evidentemente no son muy listos. ¿Cómo va a hacer macizo? Tampoco lo eran en Egipto. Así ahorramos, ¿no? Ahorramos material para otra pieza y no pesa tanto, coño. Y si esto ya son pulseras, lo sabemos porque no tienen esta forma y porque, ¿no?, esa forma de la parte inferior. Y son dos leonas, pero el trabajo, ¿no?, es muy bueno. Fijaos, el de la derecha es precioso, y vemos los huecos donde se han caído las piezas, donde queda algo de goma, y vemos que se ha conservado la turquesa, y en este caso en el ojo de la leona de la izquierda, pasta vitria.
Estos dos, que la imagen es muy fea, pero os lo pongo pues para que veáis que aparte del oro podemos encontrar otros materiales como el bronce. O estos dos trocitos de una parte superior de una pulsera, que más que romperse, fijaros que tienen como un mismo golpe, más que romperse es que aún no se han soldado. Recordad que os lo he dicho que hacían por partes. Como estos dos de aquí, que los huecos deberían estar, ¿no?, rellenados con piedra semipreciosas. También es un león, ¿no? También así gruñendo. Y aquí igual, dos leonas. Estos son dos toros. Los veis en posición cenital, desde arriba. Los toros se verían en horizontal. ¿Lo entendéis? ¿No? O sea, la cara está por aquí. Dos toros, dos bueyes, que bueno, también lo hemos hablado grande y tendido, como el buey, el toro, ¿no? Está impregnado en todas las culturas mediterráneas. Próximo Oriente no nos queda tan lejos, pero aquí en España, para bien y para mal, pues lo seguimos teniendo, ¿no? El toro, y lo vamos a ver en Grecia, Grecia un montón, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, aquí os he puesto la imagen, ¡flup!, volteada para que veáis bien la cara del toro, de los dos toros. Estas dos que llevan un grifo, un animal, ¿no?, fantástico, que nos recuerda al animal este fantástico, un poco rarito y escueto, de las puertas de Ishtar, pero muy bien trabajado en oro. Y estas dos pulseras, además este es muy clarísimo porque están en espiral, también con cabezas de leona. Esta otra con cabezas, bueno, con cabezas, con todo el cuerpo de cabra, que la hemos visto en el asa, y la hemos visto en Puabi y la vemos pues ahí en esta pulsera maravillosa. Y muchas otras. Fijaros en este caso, no sé si veis los cuernos, en este caso no son leonas, son cabras, pero bueno. Aquí medio de plata, medio de oro. Maravilloso. Y aquí con dos ibis, que es ese animal sagrado, ¿no?, ese ave sagrada que vive en el río Nilo y que no nos tiene que sorprender, no solamente por la influencia egipcia, tanto por los artesanos, sino porque hemos visto que el imperio persa dominó Egipto durante un periodo de tiempo, ¿no? Y esto ya os pongo aquí, sorry por la calidad, pero es que si no, no encuentro otro. Es un pendientaco, todo de oro. Ha perdido, fijaros, la parte superior pequeña, que es la que sujetaba la oreja. Evidentemente no es macizo, ya lo hemos hablado con las pulseras, lo hemos hablado en Egipto y aquí pues sabemos que son los mismos artesanos, pues tontos no son, ¿vale? Y que está hecho con placas y es simétrica en ambos lados y simétrica en sí misma, fijaros esta figura central, que seguramente representa a Gilgamesh, que es este semidios, este héroe, sería como Hércules. Vale, fijaros que todo va ahí, ¿no?, de una cultura a otra, que es un tío con una fuerza que te cagas. Y fijaros, ¿no?, en posición simétrica controlando estos animales. Claro, un Gilgamesh no lo va a llevar una mujer. Gilgamesh lo va a llevar un hombre. Recordar, ¿no? Aquí también los pendientes como más grandes, más masculinos y más de alto rango. Estos otros pendientes que se parecen al anterior, pero más decorativos, con granulación y sin, ¿no?, figuras representadas. Estos otros maravillosos masculinos, en este caso caen, son largos, donde vemos el trabajo de la granulación. Bueno, más que vemos, intuimos, porque la imagen es fea de cojones. Y esta otra maravillosa, que creo recordar que en internet quizá la encontraremos en otra calidad. Sorry por la calidad, porque es lo que encuentro. En este caso, fijaros que también es un pendiente masculino de oro con todo tipo de incrustación, sobre todo de turquesa, cornalina y lapislázuli. Mucha se ha perdido, pero tenéis que ver el color, ¿no?, que le llevará a tener este pendiente, donde vemos en la parte central, fijaros, es Ahura Mazda, ese dios importante por encima de todos, ¿no?, que dará el nombre más deísta y luego será, ¿no?, cogido como el único dios por Zoroastro, por Zaratrusta, y lo tenemos representado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7, bien, ¿no?, estas 7 figuras que él engendra, que él crea para designar el bien. Fijaros el número 7 también como algo sagrado, algo mágico, algo bueno. Fijaros que a veces, ¿cuál es tu número preferido? El 7, el 3. ¡Ay, qué coincidencia! El 3, como Horus, Isis y Osiris, como 7. O sea, estas cosas vienen de muy antiguo, ¿eh?
El 12, no, el 12, nadie sale del 10. El 1434. Bueno, y aparte de esto, pues pongo más, aquí muchas más. Hay un montón. Recordad que hay 170 objetos. No hemos visto un montón, pero no hemos visto 170. Luego hay mogollón, en esta imagen os lo pongo, mogollón de pendientes, colgantes, con pasta de vidrio sobre todo. Esto es un anillo, fijaos qué bonito, pero que cambia el tamaño en espiral de las pulseras que hemos visto, pero la idea es la misma. Un león gruñendo con estas, ¿no? Con granulación, con cera perdida, que son diferentes piezas que se han soldado, y con estas flores maravillosas que ya hemos visto desde muy antiguo. Y aparte del oro, tenemos, ¿no?, las piedras semipreciosas, que las he hablado en algunos casos como funcionando como coloración, como policromía de estas piezas. Hay un montón también en el Tesoro de Oxus. Recordad que estamos haciendo el Tesoro de Oxus por si alguien se había perdido. Pues estas piezas labradas pequeñitas de diferentes piedras semipreciosas con todo, ¿no?, zoomórficas. Y os pongo al lado, por ejemplo, la cabeza de leona gruñendo, pero también hay leones, sapos, también podemos encontrar bueyes, cabras, peces, whatever. Y evidentemente también hay sellos. Aquí está montado porque es posterior, pero esto es un sello, una eclíptica. Recordar que había tanto la sella de marcar, ¿no?, simplemente presionando sobre las tablillas, ¿no?, como este anillo sello, fijaros, maravilloso, donde vemos otra vez el toro bicéfalo con un eje simétrico muy claro, pues que se repite hasta la sopa, ¿no? Y luego todas estas, ¿no?, en este caso os pongo dos, uno de calcedonio y uno de ágata, pero para que fijaros que estos dos sellos de la eclíptica, que son esos cilindros pequeños con un eje central agujereado para poner un palito y hacerlo correr por una tablilla, y esto es un sello, ¿no?, que parece una cuenta de collar, pero no. Ya vimos a Lady Liar que no son cuentas de collar. Y aquí en el de la izquierda, fijaros, pero el dibujo maravilloso, qué detalle tiene esta eclíptica comparada con la siria o la acadia que habíamos visto. Vemos el de la izquierda, fijaros, hay un grifo al lado que es muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora, pero hay algo que nos puede recordar a Horus e incluso el ojo de Horus. No nos extrañe, no nos extrañe. Ya hemos hablado de la vinculación de Egipto con Persia. Y el de la derecha vemos palmeras, vemos una caza en una cuadriga, ¿no?, matando el león, que lo hemos visto ya en murales asirios, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en joyería y lo vemos en glíptica, y luego lo vemos, ¿no?, en nuestro rey regente matando el león. Y luego aquí Ahura Mazda, en la parte superior. Y ya por último, esto no es Tesoro de Oxus, ni siquiera es auténtico. Es una reproducción de una tumba que se encontró en Susa. O sea, es otra ciudad. Oxus es un río. Susa, ya os he hablado, que luego será también muy importante, seguirá siendo hasta bien entrado el Imperio Otomano, o sea, hasta el 1500 largos, por ahí. Pero es una tumba en Susa donde hay una reproducción, que no he encontrado mucha más información, pero que vemos algo que es, evidentemente entendemos que tenían muchas cuentas de vidrio y piedras semipreciosas. Y estos brazaletes, fijaros en los, ¿no?, en los bracetes, estos brazaletes muy parecidos a los que hemos visto ahora en el Tesoro de Oxus, dos, y luego el collar maravilloso, aunque es una reproducción, hasta la calavera es una reproducción, y creo que la han hecho muy mal, tiene unas facciones muy raras. Pero bueno, esto es mi opinión personal. Y con eso acabo el Imperio Persa. Espero que os haya gustado. Y Uaquemenida, recordad que es lo mismo. Un besete.